Bueno, ya estamos, pero eh, la mayoría. Bien. ¿Me escuchan? Hola, 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 probando micrófono. Ah, bien, me escuchan entonces. Bien, se escucha entonces, ¿no ves? Pueden levantar la manito los que no quieran hablar. Es para ver la respuesta de que están, efectivamente, estamos aquí. A ver, levantamos la manito los que están activos. Un gusto, María. Estamos con Isis. Bien. Hola Kevin, buenas tardes compañeros. Se escucha perfecto, Oh, gracias. muchas gracias. Un gustazo, Isis. Bien. Entonces me voy a presentar un poco y vamos a ver sobre este proyecto que hemos ido trabajando. Yo ahora estoy trabajando en Alquimia, que es una fundación aquí en Santa Cruz. Bueno, esta fundación puntualmente trabaja en la prevención de la violencia hacia los niños y niñas y mujeres, ¿ya? Entonces tiene diferentes temáticas, pero prácticamente su fin es la prevención de la violencia. Y bueno, tenemos una marcha muy, podríamos decir, sonada y que algunos de ustedes también forman parte de los otros departamentos de esta misma marcha, que es la marcha del 9 de agosto, del Día de la Solidaridad. Entonces, ese es un poco del trabajo que hacemos también, ya, de la parte de la comunicación. Bueno, en miras de que hay muchas instituciones que trabajan para esta campaña, instituciones amigas que están en esto y que están empezando a trabajar las estrategias de comunicación, se ha visto pues que podamos trabajar este curso, ¿no ve? Bueno, estamos en diferentes horarios, hay la en Lady, que está en el otro horario y bueno, y nosotros estamos aquí. ¿Cómo hemos concebido este curso? Bueno, lo hemos concebido por dos cosas. Uno, parte del curso, y tiene muy buen beneficio por eso, es que es una síntesis del curso que he llevado en la Universidad del Perú. Entonces, obtuvimos una beca para que podamos ir y para que podamos especializarnos en esa área. Entonces, parte de lo que se les va a mostrar, tendremos las herramientas. eh, tiene este insumo. Otro insumo que también hemos estudiado es el SCS, que es un muy buen centro de estudios a nivel Latinoamérica que beneficia, por supuesto, a las instituciones, igual las ONGs, para que se puedan seguir formando. Existen diferentes, no solamente la comunicación, existe líneas de educación, líneas de proyectos, de elaboración de proyectos y otras líneas de incidencia, por ejemplo, que algunos igual ya conocen. Entonces, en base a estos insumos, se fueron viendo para que podamos elaborar este curso, ¿ya? Entonces, este curso les va a brindar, por supuesto, muchas herramientas traídas de estos dos miradas y, y, por supuesto, como les coloqué aquí, la idea es que podamos diseñar, y a continuación se le va a mostrar ya al final igual, un ejemplo más o menos de qué es lo que vamos a hacer en la parte práctica, que tal vez están viendo, pero quisiera mostrarles un breve recorrido de lo que vamos a hacer en el curso, porque eso creo que es sumamente importante en un principio. Entonces aquí nosotros, el objetivo es que le podamos enseñar a ustedes diseño y estrategias de comunicación para el desarrollo con bases en los nuevos paradigmas. Vamos a hacer una revisión de los paradigmas del desarrollo en Latinoamérica, que eso es sumamente importante para que tengamos esa mirada del por qué, cómo estamos trabajando, es sustancial y a continuación se le va a mostrar igual ejemplos en la práctica de lo que tendríamos que hacer. Por ejemplo, entender y revisar qué tipo de comunicación estamos llevando nosotros en las instituciones o en nuestra institución, qué tipo de comunicación manejan
qué tipo de desarrollo están manejando nuestras instituciones. Entonces, a la luz de las teorías, podremos identificar y de repente ahí proponer algunas mejoras. La otra mitad del curso es, por supuesto, las herramientas que se le va a brindar para que ustedes puedan hacer, estas herramientas realmente son muy lúdicas, muy buenas para que ustedes puedan trabajar, ¿ya? Su estrategia, ¿ya? Cosa que les pueda servir y al final que podamos nosotros tener esos insumos. eh, de nuestro curso lo vamos a ir los encuentros. Así que como libros o manuales para que ustedes puedan ahondar. Realmente esa es la idea, que se puedan llevar muchos insumos y una muy buena. Mm, Se corta el audio. Se cortó el audio. No tenemos audio.
Bien. Creo que se cortó, estaba admitiendo a un estudiante. No se cortó, parece. Bien, sigamos entonces. No tengan pena. Ahí estamos grabando. Perfecto. Vamos a cortarlo. Ya vamos a cortar la parte de la cámara para que podamos. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bien, entonces les consultaba para ustedes qué desarrollo, y eso les quería preguntar, a ver, ¿quién se anima a decir para, para ustedes qué desarrollo? Bien, a ver, ¿quién podría participar? A ver, para Gustavo, ¿qué desarrollo? ¿Está Gustavo? ¿Qué podría ser desarrollo? A ver, Alejandro igual, ¿qué puede ser desarrollo? ¿Quién me puede decir? Vamos, ¿quién podría decir el concepto de desarrollo? A ver, María, a ver, nos comenta. Es- Sería la mejora de algo y en el ámbito del desarrollo humano es la mejora de las condiciones de vida. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, muchas gracias, María. La verdad, buen concepto. ¿Alguien más se anima? Hola. Sí. Alejandro, Bueno, ¿qué nos dice? bueno, yo creo que desarrollo un poco que crecimiento, el aumento, el progreso, el desenvolvimiento que tiene todo ser humano, ¿no? Bien, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Qué podría ser desarrollo? O también puede ser ese, digamos, de ampliación y mejora de las opciones y las capacidades que tenemos nosotros como seres humanos. Bien, bien, está bien, muy bien. Entonces, miren que se sugieren estas preguntas, ¿no? Después de ese concepto, ¿qué desafío supone entonces? ¿Qué acciones connota? Y en su caso de ustedes que nos mencionaban, eh, si son mejora de las condiciones de las personas, entonces, ¿qué desafío supone? Tal vez existe mucha pobreza en Bolivia de repente o necesidades. ¿Qué acciones nos manda a hacer entonces bajo esa mirada de ese concepto que mencionan? ¿Qué acciones? ¿Qué cambios ha sufrido en el tiempo? Tal vez ese concepto antiguamente de repente tenía otra mirada. ¿O qué significa realmente en la actualidad? ¿Sigue siendo el mismo concepto? Eh,
Y bueno, bajo este lente de estas varias preguntas, podríamos de repente responder la primera. ¿Qué desafíos entonces tomamos en cuenta con respecto al concepto que me brindaron? ¿Quién puede ver, Gustavo? ¿Quién puede participar ahí? ¿Qué desafíos entonces tenemos que tener como... Kevin, el desafío frente a un proceso de desarrollo, ya sea personal, de comunidad o de un país, pasa pues por varios factores, ¿no? Y creo que y tiene que ver con la transformación, ¿no? Transformar lo que hoy quizás es con esas carencias, una realidad con carencias, a una realidad eh, con otras condiciones, ¿no? Otras mejoras, otras capacidades, otros procesos que la comunidad o las familias han desarrollado para tener mejor calidad de vida. Bueno, al parecer se cortó otra vez, no, no escuchamos. Se cortó. Bien. Bueno, estaba esperando respuesta, pero aquí tenemos estas opciones que nos pueden brindar. Diego, Miren, perdón, gráficamente lo hemos mostramos tenido, aquí. Hola, hola. creo que tenemos dificultades en el audio. Hace, bueno, unos 2 minutos no se te escuchó nada casi. Bueno, Ya, lo retomo. Sí, parece que ahora me conecté con otro wifi, entonces para que no haya eso. Disculpas. Bueno, lo que les mencionaba era que tenemos estos desafíos. Dependiendo del paradigma, del concepto que tenemos de desarrollo, se nos vienen estas preguntas. ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué acciones tenemos que tomar para que se desarrolle bajo este concepto, ¿no ve? Y aquí tenemos dos fotografías que es muy recurrente, que pasa en el occidente, aquí también. Y a veces miramos a estas personas y decimos, bueno, falta esas condiciones, esas mínimas condiciones quizás, ¿no ve? Que estamos nosotros observando o diciendo en la parte del concepto de desarrollo. Y luego se viene la otra pregunta. ¿Qué es la comunicación? Habría, a ver, una persona que me pueda responder según la persona, que no hay nada bueno ni malo aquí de los conceptos. ¿Qué es comunicación? ¿Quién me podría ayudar con eso?
Según ustedes, ¿qué es comunicación? Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? ¿La escuchamos claro y fuerte? Ya, bueno, la comunicación es el proceso de intercambiar información, conocimientos, ideas, sentimientos, con la participación de Perfecto. un grupo o más personas. Muy bien. Entonces, para ir cerrando esto, bajo este enfoque vamos a trabajar. Tenemos que trabajar estos dos conceptos para que podamos ver, y si se dan cuenta son las mismas preguntas. ¿Qué desafíos trae la comunicación? ¿Qué significa realmente en la actualidad ese concepto? Y como bien lo decía aquí su compañera, puede ser algo así, ¿no? Lo que estamos observando nosotros. Entonces, el principio de comunicarse es escuchar. Y creo que aquí trabajo con este punto, que si se dan cuenta, podríamos decir que eh, desde esta perspectiva, desde este enfoque, va a ser un gran principio. Primero escuchar para comunicar. ¿Ya? Entonces, tenemos este principio que lo tenemos que llevar bien. Y vamos a ver algo aquí como un concepto ya para aterrizar. Mire, tiene como principal misión propiciar que los individuos y las comunidades produzcan y se apropien de los procesos del cambio social. Es un concepto de comunicación para el desarrollo a través de la planificación y puesta en práctica de estrategias basadas en el diálogo y la negociación. Aquí nos da luces de qué herramientas vamos a trabajar en el curso. Herramientas que nos ayuden a trabajar el diálogo, la negociación, hacer un estudio centrado en las personas, en las comunidades, a poder entender a esas personas, a que luego se apropien. Y en pocas palabras, muchas instituciones eso lo traducen como empoderar. Y seguro los que trabajan, los colegas, ya han escuchado esa palabra de empoderar. ¿Pero qué es empoderar? Bueno, aquí tenemos una respuesta. La gestión de la comunicación no tiene exclusividad al manejo de los medios, devuelve el poder a la comunidad en el proceso del cambio protagonizado. Por ejemplo, aquí nuestro colega Gustavo está trabajando en CAEF, una institución que trabaja y devuelve a la comunidad los medios de comunicación en la práctica misma. Se les da espacios a las comunidades para que puedan difundir, para que puedan utilizar la radio comunitaria. Entonces, la gestión de la comunicación tiene también estos niveles. Entonces, aquí podemos añadir todos estos conceptos a lo que ustedes también mencionaron, pero resalté esas palabras para que ustedes lo puedan ver. Propiciar es algo muy importante, es una función que tiene que tener el comunicador, propiciar, ¿ya? Y bueno, para ir aterrizando, lo que nosotros vamos a llevar como la primera parte de este curso es esto, es una revisión, un recorrido histórico que lo tendremos que hacer para revisar en cuál es el paradigma que está trabajando nuestra institución. Existen instituciones que trabajan con ese paradigma de desarrollo de 1947, otros que trabajan con el paradigma de los 60, ¿ya? Y otros que de repente trabajan con el paradigma de los 90 o de repente con un paradigma actual, ¿ya? Ahora, ¿por qué hablamos de paradigmas? Porque es el enfoque. Si nosotros tenemos un concepto de desarrollo y basado en ese concepto, nosotros trabajamos, nosotros hacemos los indicadores, nosotros tenemos los desafíos y basados en eso nos medimos si logramos o no el desarrollo. Entonces, creo que siempre hay que ir antes, ver, revisar estos conceptos de comunicación y desarrollo para poder plantearnos una buena estrategia. Eh, a modo de recopilación, y después les pregunto, la historia del desarrollo tiene que ver mucho con
esa parte después de la Segunda Guerra Mundial. Y este personaje, que es la doctrina Truman, ya que lo vamos a ver ahora. Truman es el presidente en ese entonces de Estados Unidos y acuña algo muy importante, un término. Él dice, ahora vamos a quitar de los países que eran colonias de los países europeos, vamos a quitar ese concepto de coloniaje, vamos a quitarle esa parte de la esclavitud. Él menciona y dice, ahora vamos a trabajar el concepto de desarrollo, de países desarrollados y países subdesarrollados. O sea, que países que no están totalmente desarrollados, que están en vías de desarrollo. Y él dice, vamos a trabajar para ayudar a esos países que les falta desarrollarse en ayuda financiera para que esos países puedan comprar, adquirir, de manera que Estados Unidos en ese entonces tenía industria, tenía maquinaria, entonces se les va a brindar la tecnología, la economía, para que ellos puedan desarrollarse económicamente y así alcanzarnos. Esa era la doctrina Truman, ¿ya? Que, pues por supuesto, llegó a nivel mundial con el Banco Mundial, ¿no? Que lo conocemos. Entonces, el Banco Mundial se encargó de dar créditos a todos los países y, por supuesto, ya conocemos después el concepto de deuda externa. Pero aquí tenemos a Mafalda. Mafalda es como la contraposición. ¿Y qué dice Mafalda? ¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? Entonces, aquí, y por qué sugiero a Mafalda, les animo a que puedan leer, porque Mafalda hace una crítica a todo este paradigma o la doctrina Truman. Y fíjense que en la gráfica ya está. O sea, ¿qué habrá hecho pocos sures? Porque en ese entonces todo el eje superior del planeta era lo que trataba de dominar al eje inferior, o sea, los sures. Por eso es que dice, ¿qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? ¿Ya? Y lo dice con doble sentido de los nortes, o sea, que están queriendo dominar el futuro de los otros países y están eh, trabajando en ello, ¿no ve? Y luego viene el otro punto que vamos a ver también, que es América Latina, la dependencia de los años 70. Es algo crucial porque sin duda muchas instituciones están ahí en ese entonces, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos una foto de un personaje muy reconocido que es el principal promotor de lo que podríamos llamar la crítica o la dependencia de los años 70, que es la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. ¿Ya? Entonces, la pedagogía del oprimido, que tal vez muchos conocen. Y el último es el cambio social y la comunicación, que luego de este devenir de preguntas, críticas, me- teorías y más teorías sobre el desarrollo, se llegó a un puerto que es el cambio social. O sea, es algo que ya no es el desarrollo, el subdesarrollo, sino se acuñó algo importante que fue el cambio social y la comunicación. Entonces ahí nosotros como profesionales entramos y la uno es la primera que acuña la palabra o la necesidad de tener un profesional que sea comunicador, pero que tenga una muy buena visión de desarrollo y que se llame comunicador para el desarrollo. Entonces, la plataforma que tendrán un manual, la uno, que desglosa todas las funciones de las prácticas y tiene herramientas para que puedan aplicar en sus trabajos igual, desde esta mirada última que les digo. Entonces, el desarrollo, la historia del desarrollo ha avanzado bastante, con desaciertos, con aciertos, pero ha ido avanzando. ¿Para qué lo vamos a ver eso? Por supuesto, quiero ser puntual y repetitivo para ver y analizar qué mirada tiene nuestra institución. De repente tiene la mirada del desarrollo de Truman o la otra mirada de la dependencia de los 70. A ver, allá por eso es que en las instituciones nos dicen les está faltando financiamiento y ya no vamos a financiarles. ¿Y qué han hecho ahora para poder sostenerse a ustedes mismos? La dependencia.
o medimos como Truman de repente el desarrollo, muchas veces se mide en base a esos lentes. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta que está en la primera parte para que puedan revisarlo? No quiero ser muy, como primera clase, muy pesado. ¿Hay alguna duda, pregunta sobre esto? ¿Se entiende? ¿Es sencillo? Si hubiera algo más para acotar. Me gustaría que vuelva a explicar otra vez sobre la dependencia de los años 70, por favor. Muy bien, muy bien, bien, bien. Entonces, por supuesto vamos a profundizar cada punto, pero esto es para que entendamos por dónde vamos. En la dependencia de los 70, como les lo hicimos en esta gráfica de línea de tiempo precisamente para que sea más entendible, la dependencia de los 70 tiene mucho que ver cuando en ese entonces estamos en la plena dictadura, o sea, aquí en Bolivia, ¿no ve? Comienzos de la dictadura de Avance 75 y demás. Y entonces en esa década de los 70 ocurre mucha dictadura, comienzan las dictaduras, comienzan todo eso, y hay una contraposición, para hacerles más contextualizado en Bolivia, que son los universitarios que se enfrentan a la dictadura, son los nuevos pensantes, y esos pensantes tienen esta mirada de este autor de la pedagogía de lo oprimido, ¿ya? Este pedagogo brasilero que nos está mostrando que algo está mal en el mundo y alguna doctrina o este paradigma de desarrollo está mal porque no se está adaptando a nuestro contexto. Entonces, aquí existen varios autores que critican y dicen que hemos llegado desde el 1947 a 1970, en esa década, a depender de Estados Unidos y de otras potencias, a depender. O sea que los países en Latinoamérica en ese entonces estaban con muchos préstamos, la lógica de ese entonces era que dependían bastante, ¿ya? De todo lo que sucedía, incluso del cambio del dólar, de la tecnología, de todo lo que tenía que ver con eso. Entonces, la dependencia de los 70 es una crítica a la doctrina de Truman que va diciendo de que algo anda mal, que no podríamos siempre vivir en dependencia de las potencias, prestándonos el dinero, acrecentando la deuda externa, y como les dije, históricamente en esa época ya existían las dictaduras, pues por supuesto como el Plan Cóndor, ¿no ve? Que era para que todos estos países latinoamericanos no se vayan al otro bando del comunismo. Entonces se cimentó la base del capitalismo y del control de las potencias en Latinoamérica, como aquí en Bolivia, que fue parte de nuestra historia. Entonces surge por los autores, esa visión de que estamos dependiendo de muchas maneras y que no tendríamos que depender. Entonces ya hay una crítica de decir, por este camino creo que no va el desarrollo, depender siempre de una persona, depender de los adelantos tecnológicos. ¿Y por qué no inventamos algo nosotros? Ahí ya viene la primera pregunta que ellos dan luz, dicen eso, pero se queda hasta ahí. Solo mayormente critican y se quedan, hasta que después pasa llegado casi el 2000 a tener ese paradigma de cambio social. Bien, bien, y precisamente para eso eh, quisiera escuchar si hay dudas o preguntas para pasar a lo otro. Traje preparado esta diapositiva desglosando este primer paradigma. ¿Hay alguna duda, pregunta? Voy a compartir. Si hubiera alguna inquietud, algo, por favor. La idea es que estas clases serán así, pero no todas, porque después ustedes van a mostrarme sus avances de la metodología, de la estrategia que estén llevando.
Hoy vamos a terminar esta diapositiva que ahora voy a mostrar y luego les voy a mostrar un ejemplo de trabajo de cómo podrían hacer ustedes y algunos lineamientos, ¿ya? Entonces, es para que ustedes puedan tener esa riqueza, o sea, que no nos quedemos siempre en algo pequeño, ¿no ven? Bueno, yo creo que ahí estamos, sí, ahí estamos. Paradigma modernizador se llama y dice, mire, eres pobre porque miras lo que no posees, ¿no ve? Entonces, ¿lo ve en la pantalla? No, no se ve nada en la pantalla. Ahora sí. Ay, ya, gracias, ya está preocupado. Entonces vemos, ¿no ve? Eres pobre porque miras lo que no posees. Mira lo que eres y descubrirás que eres muy rico. Medio raro ese. Pero vamos a, esa tratar de resumir. Es igual un trabajador en desarrollo, ese lema. Bueno, vamos a ir un poco puntualizando esto. El nuevo orden mundial trajo esto, lo que les mencionaba. El de la izquierda es el sistema colonial, ¿ya? Y ese sistema colonial era el desarrollo. O sea, descubríamos de repente en África un pueblo y decíamos, tenemos que desarrollarlos. Y para desarrollar hay que colonizar. Entonces, colonizaban las potencias y pues les enseñaban todo su doctrina, todo, y ya decían que estaban siendo educados y desarrollados. Ese era el concepto en ese entonces, en el siglo pasado, recordemos. O sea, desarrollo sinónimo de colonización de los pueblos. En la siguiente fase, después de la caída de los imperios en la historia, entran los tres personajes del eje, ya los conocemos por supuesto, y estos personajes plantan y acuñan ese término que les mencioné sobre desarrollo y subdesarrollo. Y esos términos empiezan a trabajar y bueno, pues lamentablemente el mundo queda en ese entonces en dos partes dividido, ¿no ve? Los comunistas y los capitalistas, y habría que luchar. Entonces, estos dos polos lo que hacen es, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, buscar países aliados, que no se vaya a un bando, sino se queden en un bando. Entonces, cada bando peleaba un país para que puedan, y les ofertaban cosas, como en el caso del capitalismo, pues bastantes créditos para el desarrollo. O sea, entendamos ese paradigma o el concepto de desarrollo. Entonces, aquí tiene, Truman dice, y lo resumo, pero tienen ustedes en la plataforma bastante documentación de esto, pero dice, tenemos que embarcarnos en un nuevo programa para poner a disposición los beneficios de nuestros avances científicos y la industria. O sea que nosotros vamos a darles esos avances científicos para que mejoren su crecimiento en las áreas subdesarrolladas. Ahí está, él acuña esa parte de país subdesarrollado. Hemos visto un programa de desarrollo basado en el concepto de comercio justo y democrático. Esa palabra democrático ponen porque no quieren que se vaya al bando comunista. Entonces, ahí estamos. Bueno, aquí se ubican estos actores, Estados Unidos como protagonista, y se define el desarrollo como el progreso industrial. O sea que aquí mire que el concepto de desarrollo es la persona que tiene dinero, que tiene la posibilidad de comprarse una casa y todo. Ese es el concepto en ese entonces de desarrollo, que es la persona que tiene dinero. Si no tiene dinero, no está desarrollado. Ese es el concepto claro y conciso de este primer paradigma. Bueno, aparecen los conceptos de áreas subdesarrolladas que nos menciona Bolivia y otros países que son subdesarrollados. O sea, no tienen la tecnología, ni el avance, ni la educación para ser desarrollados. Entonces, ellos clasifican los países. Y se asocia el cambio social con el comercio y determina el concepto y traducción de la democracia. O sea, que ellos mediante esto determinan que todos los países tengan esa ideología misma de ese entonces de Estados Unidos. Ya recordemos, un consejo que les puedo dar es la bibliografía del Pato Donald. Para leer el Pato Donald, sin duda algunos lo han leído, pero los videos les van a ayudar bastante. Porque miren, esta es la práctica de la comunicación. Por medio de esto que a nivel mundial y en Latinoamérica se trajo esta ideología a los niños por medio de ese dibujo. Entonces, ahí fíjense, está plantando dólares prácticamente. Entonces, es una... Y aquí vamos a ver, les recomiendo que lo vean el video, pero
Voy a puntualizar gráficamente lo que les menciono. En este capítulo de Pato Donald llega a Perú y en Perú existían hombres subdesarrollados, o sea, hombres que eran así como tontos, lo grafica el dibujo, y vivían en chozas, en el campo, no tenían electricidad, pero estamos hablando de un dibujo allá por los 50 y los 70. O sea, estamos diciendo que un niño de Estados Unidos pensaba que en esa época Bolivia era pues como se grafica aquí, pasto sin electricidad y hombres subdesarrollados. Eso era lo que grafica el dibujo. Y en este caso hace el intercambio, si se dan cuenta, de la moneda. ¿Qué tiene que ver esa moneda del capítulo? Bueno, es el poder que le da el español, ¿ya? El poder que le da el español para a Pato Donald que representa a Estados Unidos. O sea, de un polo, de un poder, se pasa a otro poder para sojuzgar a los peruanos, que ese es, en pocas palabras, ese capítulo. Claro que Pato Donald le engaña y logra tener. Fíjense en esta parte, en este fragmento, es cuando tengo la moneda, todos los indígenas se arrodillan ante él porque tiene la moneda de poder. Y arriba logramos ver de que el español pierde, lamentablemente, parte de las monedas. Y solo Pato Donald tiene ya ahora la moneda que brilla. Entonces Pato Donald tiene ya el poder. Entonces ese capítulo grafica muy bien en ese entonces lo que estaba sucediendo en Latinoamérica. ¿Ya? Y aquí hay algunas preguntas, pero quiero que veamos aquí a lo que pasa siempre. Mire, de dónde viene en sí la guerra. ¿No? Es lo que está pasando actualmente de repente, ¿no ve? Que ustedes ya saben. Aquí ya está el logo, ¿no ve? Entonces, ¿de dónde vienes? Y aquí gráficamente se muestra de dónde pueden venir las influencias para hacer una guerra, no siempre del mismo país, ¿no ve? Y bueno, algunos aspectos que igual lo hice gráficamente, pero estamos viendo en ese entonces, ya no es que estamos clasificando que Estados Unidos siempre ha sido así, no, lo que estoy puntualizando es el paradigma en ese entonces que se llevaba. Y aquí le dice, mire, ¿por qué tiene tus ojos? ¿Por qué tiene tus manos? Es una gráfica de lo que ha sucedido en ese entonces, que Estados Unidos siempre influenciaba en la política de todos los países, ¿no? Para conservar su eje. Y ahí está la aplicación del paradigma, que es el bancario, ¿no? Generalmente eso ya lo han visto, pero vale la pena repetir. Las agencias internacionales, como le decía, son estas agencias que se crearon, miren, y justamente ahí, en esas fechas, para propagar el desarrollo en nuestros países. Y bueno, aquí hay una gráfica igual de ese entonces en cuestión de Grecia, ¿no? Que salió en las noticias. Y ahí está, se les está dando petróleo, pero se está ahogando. Aquí también hay otra gráfica que quise ilustrarles, ¿no ve? En ese año llegan los españoles, pero en el 2007 existe una gran migración de bolivianos a España. Entonces, ¿cómo cambian las cosas en la historia? Como les decía, sobre el desarrollo. Bien, ¿alguna duda, pregunta para entrar a la teoría de la dependencia? Bien, bien. Si hubiese algo, como les repito, no todas las clases serán así, donde tendrán que, no todas las clases será así que de pesado que yo voy a hablar todo el tiempo, no, sino es porque, bueno, es el principio para mostrarles el curso, ¿no? Después, eh, t- cada persona tiene que mostrar sus avances de su estrategia de desarrollo, ir avanzando y yo voy puliendo con ustedes y ayudándoles, ¿ya? Así que no tengan pena porque no es que hablamos todo el tiempo, pero ahora sí es importante trabajar de esta manera en la metodología. Sí, compañeros, desde aquí veo un futuro promisorio. Gráficamente, ahora lo muestro, la aplicación de lo que yo les mencionaba. O sea, este personaje que todos conocemos, a ver quién me puede decir quién es este personaje de la historia de Bolivia.
A ver, ¿quién me puede mencionar? ¿Quién es este personaje de la historia de Bolivia? Gustavo, María, ¿conoce este personaje? Este personaje es Paz de Tensoro, ¿no? Y la gráfica muestra cómo ya desde la década de los 50 a los 60, ¿no? Con la revolución y todo eso, estamos trabajando la visión. Entonces, la visión de desarrollo que se tenía en ese entonces con Truman era esto. Vamos a desarrollar al indio para que se vista de saco y corbata y hable castellano. Esa era la visión de desarrollo, ¿ya? Esta era la visión de desarrollo en ese entonces. Y aquí es una prueba viviente, lo que tenemos el decreto de la reforma agraria, ¿no ves? Que ya conocemos que fue una parte fundamental, pero fíjense cómo está graficado ya. O sea, les damos tierras, pero el indígena va cambiando su indumentaria y va hablando castellano y va dejando su cultura para ir avanzando en lo otro. Bueno, la palabra desarrollo, mire, y lo dice una autora, ha, ha sido bien servido, ¿no? Como una vestidura para la fuerza, ¿ya? Para saqueo de las tierras, forzar la desaparición de la identidad regional y, por supuesto, para generar el consumismo de las masas. El sistema mecanista que promueve una vida no sustentable, ¿ya? Entonces, todo a nombre del desarrollo, en esa época. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que en esa época el desarrollo era eso. Y aquí está lo que ha pasado en Bolivia, igual, ¿no? ¿Hacíamos camino o no hacíamos camino? En esa época, ustedes saben que estaban en pelea y decían, vamos a hacer la carretera del Tifnis o no. Y otros decían, por el desarrollo que sí o sí tenemos que hacer para que esa área se desarrolle, sí o sí tiene que pasar la carretera. Otros decían, no, ¿cómo fue? Eso no es desarrollo, no, no. Entonces, aquí hay una gráfica, ¿no? Por desarrollo, pues, pasamos la carretera por la mitad del Tigris y cortamos lo que se nos adelante. Ya, entonces, es una gráfica. Aquí ya, fíjense que cada persona seguramente tiene una postura, pero estamos hablando de desarrollo y en esa época existían los políticos que decían, por desarrollo tenemos que hacer una carretera ahí. Y otros decían, no, sí, pero si se dan cuenta era la visión de desarrollo que se tenía entonces. ¿Ya? Entonces, que quede claro que no estamos hablando de política por eso, pero si se dan cuenta, con esta gráfica yo me quedo. O sea, para trabajar el desarrollo no existe el bando comunista, el bando capitalista, es prácticamente lo mismo porque tienen esa visión de exclusión, esa visión de saqueo, esa visión. Entonces, miren, vamos a nacionalizar y aquí tenemos los iconos, ¿no? De la mirada política que en ese entonces se tenía, ¿no? Ahí está. Esa es la acentuación de nacionalizar en ese entonces. Pero también durante la historia de Bolivia hubo esta mirada de nacionalizar, ¿ya? O sea, de desarrollo pero fíjense, con los dos mismos paradigmas, el comunista y el capitalista. Entonces, hicieron lo mismo prácticamente, ¿ya? Pero es la historia del desarrollo que estamos puntualizando. Y bueno, en la parte de la aplicación en la educación, eso también en la época de Truman era el desarrollo así, uniformidad, que todos sepan todo igual, que en ese aspecto también entraba algo que era que todos tenían que ser iguales en la educación, ¿no ve? Y bueno, aquí ya hemos visto mucho esto y traigo referencia. El educador en el primer paradigma era que siempre tiene la razón y en el segundo paradigma que vamos a ver es el que logra escuchar, obedecer, entender. Entonces ahí vemos dos contraposiciones. Pero
vamos terminando con esto. En este paradigma se da muy poco el diálogo. Se valora mucho más el dato y muy poco el concepto. Se premia la buena retención de contenidos. Ahora, yo les digo, tal vez el jefe en la aplicación del trabajo de nuestras instituciones, valoramos capaz más el dato numérico de cuántos beneficiarios están participando en el taller, de cuánto han recibido el contenido o una verificación palpable de lo que queríamos que ellos hagan, ¿no ve? Una prueba viviente de que están cambiando sus hábitos, por decir. Y luego, nunca nos pusimos a pensar de repente, no tuvimos algunos foros o no hicimos algunas estrategias, sino más bien les dimos los talleres que hemos pensado que ellos necesitan, ¿no? Para desarrollarse. Entonces, fíjense, son 3 puntos o 3 indicadores que podrían ustedes ver tal vez en sus instituciones que de repente se pide y se consolida como que si tenemos esto, hemos hecho bien y están siendo desarrollados. ¿Ya? Entonces, por eso les puntualicé eso. De repente son indicadores que la institución tiene como datos, como cifras, como cosas que se palpan, como fotos, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero mucho tiene que ver si tenemos esta mirada detrás de esos insumos, ¿no? La mirada de que está desarrollado si hace lo que yo dije y lo que nosotros queremos, y bueno, pues ellos se están desarrollando porque ahí está el modo de verificar. ¿Ya? El alumno ve la acción, lo ha aprendido, ¿no? Y bueno, vamos a ver en contraposición lo que su compañero nos decía, la dependencia de los 70. ¿Por qué partimos de educación? Pues bueno, se partió de educación en ese entonces y aquí podemos ver sobre el educando, ¿no ve? Mire, entonces aquí Paulo Freire, que es el autor brasileño que les decía, trabaja otra forma. Y quiero ya terminar con esto. La comunicación en este paradigma, la comunicación consiste en transmitir información. O sea, ¿qué quiere decir? Que tal vez en sus instituciones vamos a informar, la palabra informar, tenemos que de alguna manera informar a todos que esto se va a hacer, esta es la campaña. Entonces, hay algún ente que difunde para que todos escuchen, ¿no ve? Y tenemos un paradigma o una comunicación vertical. Esto pasa igual de repente con tu jefe, es vertical tu comunicación, no se puede decir mucho porque, bueno, se va a enojar, o no hay un buzón de sugerencias de repente, o no hay mecanismos, insumos de comunicación para que exista una retroalimentación. Solo este paradigma es vertical, ¿ya? O sea que no existe una retroalimentación. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta que podría hacer sobre este paradigma modernizador que se llamó, o de desarrollo y subdesarrollo? ¿Dudas, preguntas? A los jóvenes si quieren que si tienen alguna duda, alguna consulta. No, ninguna. Muy bien, muchas gracias. Siempre es bueno el retorno en estas clases virtuales, siempre es bueno eso, hay que hacer un pare siempre. No quisiera correr, ¿ya? Pero es para puntualizar. Y bueno, aquí está. Funciones de comunicador en el paradigma. Emite, habla, escoge el contenido, los mensajes y es el que sabe. El receptor recibe, escucha y luego, por supuesto, es el que sabe. En este caso, fíjense, para hacer el curso, que la mayoría llena un formulario y colocamos de primera pregunta el interés. En base a lo que ustedes respondieron el interés, empezamos también a modificar y añadir el desarrollo. En base también a qué institución ustedes trabajan, a qué nivel académico tienen, se empezó a trabajar el contenido. O sea que si se dan cuenta, estamos tratando de tener primero un antes de empezar a elaborar el material.
tener un sondeo de los receptores. ¿Ya? O sea, qué necesidades tienen, qué intereses tienen, qué grado académico tienen para volverse. Pero en este paradigma no existía eso, o sea, directamente se emite sin conocer prácticamente el receptor. Bueno, y en la historia de nuestro país existió algo muy preeminente que es las escuelas radiofónicas, ¿no ve? Ya tratando de buscar alternativas en nuestro trabajo, ya con el paradigma de la dependencia de los 70 criticando ese paradigma, como les mencionaba, ya bien, ¿qué tipo de comunicación para el desarrollo tenemos? ¿Lanzamos afirmaciones o creamos las condiciones para una reflexión personal? Nuestros medios son monóloga, o sea, prácticamente hacemos eso o dialogan. Entonces, creo que aquí con esto finalizo para plantearnos en nuestras áreas, en nuestro trabajo, para que ustedes puedan llevarse a la casa y decir, a ver, mi institución, ¿qué hace? Nos llegan los proyectos y, bueno, basados en eso y una línea base básica, ya empezamos a implementar, lanzamos afirmaciones, decimos que esto es lo correcto, porque es así, tenemos sustento teórico, o buscamos unas condiciones, medios, eventos para una reflexión personal y una reflexión comunitaria. Y de repente buscamos que nuestros medios más bien informen, difundan o aperturen a un diálogo, comentarios en nuestras redes, en nuestros medios que podamos tener, en nuestros canales de comunicación que tenemos. Y aquí ya se abre un paréntesis de, ¿será que el desarrollo es suplir las necesidades? ¿Que mejorar las condiciones del ser humano? ¿Será que el desarrollo está bien? ¿Ese es un buen concepto? ¿O tal vez nos falta algo? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si la institución tiene ese paradigma? Pues revisando las formas de comunicación que tiene. Afirma, dialoga, cómo logra comunicarse, cómo logran aplicar sus proyectos. Y gráficamente, aquí les dejo, hacemos de esta manera o de la manera horizontal. La foto trata de demostrar esa cuestión que algunas instituciones ya lo estamos logrando, es traer a la persona, al beneficiario y darle el micrófono. Entonces, que genera diálogo. Bien. ¿Hay alguna duda, pregunta que tuvieran en esa cuestión? Ahora ya se queda claro sobre los paradigmas que tenemos. Por supuesto, hemos ahondado, si se dan cuenta, un paradigma. Nos falta dos paradigmas más para luego empezar a aplicar las herramientas. ¿Ya? Y bueno, les voy a mostrar el porqué de que hemos hablado tanto para decir, bueno, estamos hablando tanto y al final les voy a mostrar algunos insumos para que puedan ver, porque me gustaría que nos podamos ir animados también a decir en concreto qué vamos a hacer. Miren, este material es muy bueno, ¿ya? Aquí ahí está su autora, ¿ya? Realmente muy bueno el trabajo. Y es un resumen, ¿ya? Es un resumen de los paradigmas y de la historia que ustedes estuve comentando, ¿ya? Es sumamente importante que lo podamos leer, por favor, aparte del video, del resumen que yo di, pero esta es una buena bibliografía donde tienen qué es la comunicación para el desarrollo, qué cosas supone hoy en día, cuáles son los roles específicos del comunicador que les mencionaba hace un principio, ¿ya? Y ahí está como primera parte del módulo que les menciono. El desarrollo humano, ¿no ve? Y aquí está lo que mencionaban, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes
sin comprometer las futuras, ¿no? Entonces, fíjense que lo que estábamos diciendo como concepto de desarrollo, aquí se añade algo más que creo que es sumamente importante, que es lo sostenible, ese concepto de sostenible. Entonces, aquí UNESCO empieza a plantear ese concepto de, no, un momentito, tenemos que pensar en las futuras generaciones. También, cuando estamos desarrollándonos, pues no va a ser cemento y lo demás, sino tenemos que ver otros factores. Y otros factores, esta cuestión. Y aquí vemos bueno, la Segunda Guerra, doctrina Truman, lo que les mencioné, los nuevos paradigmas frente al fracaso, lo que su compañera me preguntaba de la época de los 70, está aquí, la dependencia. Entonces, ¿en qué consiste la teoría de la dependencia? Fíjense lo que les mencionaba, disciplina fiscal, menos gasto público, privatización, es lo que hemos vivido nosotros, ¿no ven? No, la privatización se nos va entero, se nos va los yacimientos, se nos va todo privatizado, no es nuestro, ¿no ven? Ahora vamos a nacionalizar. Bien, entonces aquí estamos como que en esa época, ¿no ven? Y luego aterrizamos en la época misma de lo que les menciono, ¿no ves? O que se acuña esta palabra de cambio social. El comunicador debe ser un agente de cambio social, se menciona ahora, y es como que totalmente distinto. Y bueno, aquí les coloco, y algo muy bueno es esta parte. ¿Cuál es el trabajo del comunicador para el desarrollo entonces? Y les mencioné en la diapositiva propiciar, generar diálogo, facilitar la forma de comunicación participativa, el abordaje con diálogo en la comunidad, el debate. Entonces, tenemos que tener herramientas para generar esa reflexión. ¿Ya? Y aquí se menciona un poco esto. La globalización, que es algo puntual que lo puedan ver, que tiene mucha relación con el desarrollo, y las cuestiones contemporáneas de hoy en día. ¿Ya? Y bueno, finalizo con lo que les decía, nuestro trabajo ha demostrado que democratizar nuestras sociedades es una finalidad del desarrollo. O sea, no estamos hablando de ningún factor económico, si se dan cuenta aquí. ¿Ya? Construir relaciones que posibiliten el interés y la participación de acciones. En la próxima sesión, y no les quiero adelantar mucho por eso, en la próxima sesión vamos a responder si se están preguntando, pero entonces, ¿qué paradigma? Pues, o sea, qué es desarrollo? ¿Qué paradigma tenemos hoy en día? O sea, ¿cuál es el nuevo paradigma? Porque aquí solo les doy algunos esbozos, pero como hice en la diapositiva del paradigma modernizador, en la próxima clase les voy a mostrar el paradigma de hoy en día, ¿ya? Trabajando desde la parte de los 70, de los 90 y desde el 2000. Entonces vamos a ver el nuevo paradigma, sus connotaciones, sus aplicaciones en áreas como la educación y en área de la comunicación. Con eso vamos a cerrar la parte teórica, por supuesto. ¿Ya? En la plataforma que les voy a mandar el enlace tendrán estos insumos y más. Los que deseen pueden leer más sobre esto. Esto es un breve resumen, pero tendrá mucha bibliografía de la doctrina Truman, de muchas cosas, ¿ya? Entonces, ustedes cuando puedan, incluso tiene un video, una película, que tal vez no conozca mucho, pero es una antigüita que responde a la década de la dependencia de los 70, que es Chuquiago Marca. ¿Alguien vio Chuquiago Marca? La película paseña. Sí, yo sí tuve la oportunidad de ver. Muy bien. ¿Qué te pareció? Muy bonito. Eh, Sobre todo que es boliviana, ¿no? Mostrando Sí, realidades de aquella época con distintas historias. exactamente, ¿no? Y con distintas historias. Y eso les animo a que puedan ver, no es algo como una tarea obligatoria, pero lo puse como una película que manera más fácil de releer la dependencia de los 70, porque ahí existen varios paradigmas. Por decir, el personaje principal quería ir a Estados Unidos y como sea quería pues parecerse a John Travolta. ¿Por qué? Porque era a tal punto en esa época de este paradigma que le decía que todos perdieron la identidad y querían volverse como en Estados Unidos. Entonces ahí se ve en la película cómo hay la despersonalización de algunos, el rechazo de la identidad y quieren tener otra identidad.
Entonces ahí se ve claramente lo que pasó en Bolivia en esa época con la aplicación de ese paradigma que hoy vimos y la decadencia en la película se muestra del mismo paradigma, ¿ya? Entonces, aquí está muy bien trabajado esta parte. Les animo a que lo puedan revisar esto. Por supuesto, hay unas preguntas que van a rellenar en base a esta lectura, ¿ya? Igual tiene, no es difícil, son las 4 preguntas que siempre se les va a hacer para que puedan trabajar en ello, ¿ya? Así que ustedes fácilmente lo podrán trabajar y lo podrán responder las preguntas. Todo lo vamos a hacer mediante la plataforma Classroom, que es lo más sencillo para todos, y podrán subir. Yo les voy a pasar el enlace una vez culminada la clase para que ustedes puedan entrar y ahí están las pestañas de la tarea, de los insumos, todo lo que hemos llevado. Y ya más tarde les pido tiempo para que pueda colgar el video de la clase, ¿ya? No se preocupen. Y bueno, voy a ir a la parte práctica, ¿ya? Lo que, para finalizar. No, quisiera que se duerman, así que voy con esta parte para que puedan ver este ejemplo. ¿Por qué estamos llevando los paradigmas? Primero y después lo otro, bueno, es algo que nos va a ayudar bastante a repensar muchas cosas. Es que basado en el concepto de desarrollo que tenemos, siempre hacemos nuestros proyectos basados en eso. O sea, nuestros indicadores y nuestro pensar es eso. O sea, que lamentablemente eh, con esa forma de pensar nosotros logramos, tener la visión. ¿Ya? Entonces, voy a mostrarles ahora el ejemplo de lo que querría aterrizar. Aquí está. Creo que es esto. Sí, ahí está. ¿Lo ven? Estamos, ¿no? Ok, lo estamos viendo. Bien. Entonces, fíjense aquí, ¿cuál es la historia de la institución? ¿Cuándo nació? ¿En qué circunstancias? ¿Qué desafíos ha enfrentado? ¿En qué área del desarrollo social la ubicaría usted? Estas son preguntas para que ustedes puedan aplicar a su institución. Si alguien no tiene institución, igual me escribe para que podamos ver cómo lo vamos a hacer. Pueden referenciarse a una institución, que yo les podría ayudar para que puedan tener una institución y sobre eso puedan trabajar. Y los que tienen su institución, su trabajo, podrían analizar estas preguntas. ¿Cuál es primero la bibliografía, su historia de la institución, qué área trabaja? ¿Qué área de desarrollo está ubicada? ¿Cuáles son sus objetivos de la institución? ¿Cuáles son sus principales líneas de actividad que tienen? ¿Quiénes son los destinatarios o beneficiarios? ¿Y en qué modelo de desarrollo podría ubicar a la misma? ¿Ya? O sea que si se dieron cuenta, ese es el trabajo que vamos a hacer ya de aquí después de la otra semana y por eso es que estoy mostrándoles esto. ¿Qué relación encuentra con la literatura de los materiales que vamos a ver para poder justificar qué medios utiliza su organización? ¿Cuál es la estrategia, ¿no? que utiliza su organización para la incidencia de su entorno? ¿Cómo están representando los beneficiarios? ¿Cómo los miran en la comunicación externa? ¿Su comunicación admite intercambio y diálogo o no? ¿Puede relacionarlas con alguna corriente que hemos llevado? Eso vamos a avanzar en la próxima clase igual. ¿Y qué vínculos se encuentra y con qué autores? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la estrategia que están implementando en su institución? O sea que si se dieron cuenta, no se preocupe que no todas lo vamos a responder, pero estas primeras partes, perdón, estas primeras preguntas son sumamente importantes. Y si se dan cuenta, es lo que estamos llevando. La primera parte es lo que hoy vimos. Entonces, con estos insumos de los paradigmas podremos analizar muy bien nuestra institución, ¿ya? Y con esos insumos podremos nosotros luego trabajar, ¿ya? Entonces, la primera parte del análisis
y de la elaboración de la estrategia comunicacional para nuestra institución es esto. Es un análisis, un diagnóstico de nuestra institución, cómo vamos en la comunicación, si es direccional, unidireccional, genera participación o no, cómo van nuestros proyectos, qué enfoque tiene nuestra institución con la misión, visión. Ahí cuando vamos a leer la misión, visión de nuevo de la institución, podremos ver que hay algunos paradigmas que tal vez medio que no encuadran, ¿ya? O la misión está un poco lejos y responde al paradigma modernizador quizás, pero no lo aplicamos hoy en día, pero sin duda en nuestra institución está escrito ahí como misión y responde a ese paradigma, por decir. Hay muchas instituciones que tienen misión, visión un poco así con esa mirada de paradigma modernizador, de desarrollo con esa mirada, pero que en la práctica muchas veces no lo hacen tan así, o sea, modernizado, pero está como esa cuestión de norte de cada institución. Bien. Entonces, esto todavía no lo vamos a hacer, sin duda es después de las clases. Después del otro sábado, ya se le va a mandar este Word, se le va a activar para que ustedes puedan trabajar el cuestionario. Hoy tendrán el otro Word pequeño solamente para el paradigma modernizador, no se preocupen, en el que ustedes podrán ver este paradigma. ¿Ya? Y bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo de algunas herramientas, porque vamos a llevar muchas herramientas, pero estas son las primeras que vamos a llevar para hacer un diagnóstico. ¿Ya? Entonces le voy a mostrar ahora cuáles van a ser los paradigmas. Y bueno, he trabajado el ejemplo de alquimia para que ustedes puedan observar. Ya, por favor, me dicen ahora en un momento voy a compartir y me confirman si logran ver. Disculpe, tuve un pequeño problema aquí en casa. Todo el mundo se puso a hablar y no pude escuchar la última parte. Ah, ya. No, le decía que le mostraba el trabajo, uno de los primeros trabajos fundamentales, ¿ya? Ese Word era ese trabajo fundamental que lo haremos de aquí a 2 sábados más, no se preocupen, pero les quise mostrar para que entiendan a dónde queremos llegar con el estudio de paradigmas, ¿ya? Que es responder y hacer un diagnóstico en una empresa. ¿Ya? Eso era la idea de ese Word que les mostraba. Pero hoy en la tarea les voy a pasar por el grupo, pero igual en la plataforma tendrá unas 4 preguntas para responder sobre lo que hemos visto ahora sobre el paradigma modernizador. Ya, bien, aquí les voy a mostrar un ejemplo de, de lo que estamos trabajando igual. En el caso, miren, de alquimia, podemos ver, este es un tablón creativo, se llama, ya que nos ayuda bastante para ver, identificar cómo va la empresa, ¿ya? Sus proveedores y todo. Pero vamos a ver este también, que tal vez no lo conocen, que es un mapa de actores, ¿ya? Entonces, cuando estemos haciendo la estrategia de comunicación, lo que les estoy mostrando son ejemplos de qué herramientas vamos a trabajar para nuestra estrategia. Y no se preocupen, se les va a explicar herramienta por herramienta con ejemplos y con pasos. Pero quiero animarlos y quiero mostrarles también qué vamos a hacer en la parte práctica. Y por supuesto hay más herramientas, pero ahí estamos. Miren algunas instituciones como Visión Mundial, FUVE y otras instituciones. Entonces, ¿cómo rodean? ¿Cuál es nuestro entorno? ¿Cuáles son los stakeholders de nuestra institución? Este es el macro y microentorno. Entonces, sumamente importante ubicarnos y ubicar los aliados y la identificación de actores claves. Luego vamos a ver el posicionamiento de la marca, que es sumamente importante, con algunos indicadores igual, que ustedes podrán ubicar. Esto les va a servir bastante para poder luego hacer estrategias y lineamientos de comunicación, ¿ya? Sobre alianzas, sobre medios de comunicación, sobre cómo nos percibe la gente, cómo nos percibe en relación a la competencia o a los aliados. Luego vamos a estudiar al usuario, en pocas palabras al beneficiario, y vamos a ver qué es lo que piensa, cómo lo hace, qué programas tiene, cómo nos percibe, que es sumamente importante. Y bueno, se le va a enseñar esta planillita que se le va a pasar, pero también se le va a pasar
estas planillitas que es un Boyer de persona, ¿ya? Entonces son planillas que ustedes van a poder rellenar, ¿ya? Son ejemplos. Por ejemplo, ¿qué identificamos mayormente en una institución? Identificamos los aliados, defensoría, por decir en nuestro caso, eh, el público, el beneficiario, actores claves como representantes indígenas que algunos trabajan. Otro actor clave que a veces es difícil conectar a nosotros son con medios de comunicación o representantes de los medios de comunicación, que sería mucho mejor. Ya tener una buena relación como ONG con los medios de comunicación, estar en la agenda de los medios. También los beneficiarios directos, ¿no ves? Como la niña, como los niños, las mujeres, y cómo piensa, qué hace. Entonces, les voy a mostrar cada uno de estos, se les va a explicar. Pero estamos viendo la primera parte de herramientas, porque hay muchas herramientas que se les va a enseñar, pero esto es la primera gama de herramientas que se les va a brindar, ¿ya? Para que puedan trabajar el diagnóstico primero. Entonces, son muy buenas metodologías. Lo que le decía, esto se llama el design thinking, la metodología, insumos. Y bueno, hay varios insumos que van a trabajar desde y bibliografía y herramientas que tendrán desde la revisión del discurso, desde el trabajo de redacción de nuestro discurso, nuestra promesa de valor, lo que se llama, y luego la difusión y todo lo que tenemos que ver con el monitoreo también y la evaluación de las estrategias. Pero, bueno, eso quise mostrarles para que puedan tener ya un vistazo general de todo. Bien, lo bueno de Teams es que ya les tomé lista, se toma lista y se logra ver también cuánto tiempo están en la clase, ¿ya? Entonces, por eso estamos trabajando con Teams y bueno, no tiene cortes, así que podemos ir avanzando. Bien, ¿hay alguna duda, pregunta? Yo sé que la primera clase es un poco pesada porque hablé mucho, pero bueno, la próxima clase vamos a revisar la tarea, vamos a revisar sus comentarios. Quiero que en la primera parte usted pueda comentar sobre este paradigma modernizador, sobre la película Chuquiomarca, si lo logran ver, y sobre eso partir para avanzar la otra mitad de paradigmas. Bien, no hay ninguna duda. Bueno, somos algunos más, entonces vamos a llamarles. Algunos pidieron licencia. ¿Hay alguna pregunta? Isis, creo que No, de hecho está todo claro. Eso sí, ya. quisiera saber más el coso de horarios. Tipo empieza a 3 de la tarde y cuántas horas son más o menos de esta clase. Muy bien, muy bien. Si a eso iba, ¿alguna persona más tiene alguna duda? Bueno, entonces teníamos que comenzar a las 3, ¿no? Pero lamentablemente algunos no pudieron entrar, entonces ya lograron entrar ahora, ¿no? Fue la primera clase. Y hay 3 personas que pidieron licencia igual del grupo. Así que por eso nosotros estamos pretendiendo que la próxima semana ya cumplamos el horario, ya que por favor comencemos a las 3, desde las 3, ¿ya? Y podamos culminar a las 5:30, 5:45, ¿ya? Pero podamos concluir con ese horario, ¿ya? Por ahora estamos con esa faltante de esos 3 y estamos pretendiendo que la otra semana ya se, todo el grupo esté completo y avancemos de lleno en todo, ¿ya? Aparte, vamos a mandarles el enlace. Les sugiero que puedan revisar el enlace. Les sugiero que puedan entrar a todas las bibliografías de toda esa temática. Pueden revisar, porque lo que se quiere es que puedan tener una riqueza ustedes y no solamente estar en la clase y llevárselo de la clase, sino que puedan revisar la bibliografía, los insumos que tienen para profundizar y el próximo sábado puedan tener esos insumos. ¿Ya? O sea que así podamos, se vayan con muchos ustedes y puedan preguntar de repente el otro sábado, mire, esta lectura lo revisé, podría un poquito ayudarme con esto y desde luego se le ayuda. ¿Ya? Entonces les sugiero esa metodología de aprendizaje, por favor.
Tenemos sesiones los sábados, pero durante toda la semana tendrán lecturas breves para responder 4 preguntas y aparte bibliografía para profundizar. Les animo que lo puedan hacer para que se pueda ir avanzando en todo esto. ¿Alguien tuviera alguna duda más, pregunta? Bien, bueno, eh, antes de irnos, Gustavo es el que, creo que no sé, está con su problema con su micrófono, pero Gustavo es de CAE, de Oruro, es una institución de comunicación popular. María Aguilera está estudiando comunicación en la Gabriel. Disculpa, Isis, ¿tú dónde estás estudiando? ¿En qué universidad me decías?